Radio El Salvador del Mundo presenta La Palabra Viva. Prepara tu corazón y haz vida a la enseñanza que vas a escuchar. La charla tiene que ver con los seguidores de Jesucristo, porque si nos vamos a la época que Él estuvo en carne aquí en este mundo, podemos ver que el Señor Jesús realmente ha de haber sido un hombre con una personalidad carismática, ¿verdad? No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. Además, las manifestaciones de poder que él tenía con la gente, sobre todo las sanaciones, las liberaciones, y el mensaje que atravesaba corazones y sobre todo el amor que les dio, hizo que mucha gente lo siguiera, ¿verdad? Estamos hablando que en esa época Jerusalén habrá tenido unos 80,000 habitantes, ¿verdad? En la época de Jesús. Y con 12 discípulos, ¿verdad?, diferenciados como apóstoles, y otros 70 discípulos, y luego 500 discípulos varones, porque el conteo solo se hacía de hombres, ¿verdad?, llevaron el mensaje de salvación que después se extendió al mundo entero. Actualmente, fíjense que hay 1.400 millones de católicos y 1.000 millones de otras denominaciones, o sea que cristianos somos 2.400 millones de fans de Jesús, o sea, de seguidores de Jesús, porque esa personalidad, esa persona de Jesús que está vivo todavía, ¿verdad? Vive en nosotros, vive en el Espíritu, está a la derecha del Padre y en nuestro corazón. Esa personalidad de atracción que él tenía y ese mensaje sigue vivo. Entonces, claro, somos 2.400 millones de creyentes en él, ¿verdad? Pero así como en esa época tuvo muchos fans o seguidores, hoy se llamarían followers, ¿verdad? Si en la época del Señor hubieran tenido Twitter o cualquiera de las redes sociales, le llamarían seguidores. Yo estoy seguro que si el Señor viniera en esta época, imagínense, a hacer lo mismo que hizo, ¿verdad?, a predicar el evangelio, hubiera sido un récord en followers. Pero la idea de él sobre la gente que lo sigue es bien clara. Entonces la charla se llama así: discípulos en tiempos difíciles. Y me van a hacer el favor de, si tienen la Biblia, si no, pues yo se los leo con todo gusto, ¿verdad?, de seguir esta lectura en San Juan 6. Y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaban los enfermos. Pongan atención en ese versículo 2, mucha gente le seguía. En el 24 dice: cuando la multitud, o sea, los seguidores, se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Jesús les respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Después de oírlo, nos hemos salteado, como pueden ver, para darle sentido a este mensaje. Después de oírlo, muchos de sus seguidores decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? O sea, muchos de sus seguidores dijeron: wow, qué complicado este mensaje de Dios, ¿verdad? Jesús preguntó entonces a los discípulos, a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Palabra de Dios. Como ustedes pueden ver, esto de los seguidores es actual y es de la época del Señor. O sea, multitudes se juntaban para escucharlo, y cuando sabían a dónde iba a ir, lo seguían al pueblo siguiente donde él aparecía, y allá lo estaban esperando también otros seguidores. O sea, del Señor muchos seguidores, muchos followers, ¿verdad? Aquí la clave es comprender cuál es la diferencia entre un discípulo y un seguidor, ¿verdad? Un discípulo y un seguidor. Yo hice el ejercicio de que me transporté en mi mente y mi imaginación a una de las prédicas que el Señor hacía a esta multitud de seguidores. Y entonces empecé a caminar de entre esta gente que lo escuchaba, y me fijé que habían diferentes tipos de seguidores, fíjate.
diferentes tipos de seguidores. Me encontré con el primer tipo es los buscadores del milagro, los que buscan los milagros del Señor y no al Señor de los milagros, ¿verdad? Allá andan detrás del Señor, pero ellos lo que quieren es un milagro, ¿verdad? Y así como en aquella época, así hay ahora, por supuesto. Bueno, yo comencé a seguir a Jesús buscando un milagro, ¿verdad? O sea, así comencé. Y claro, ya después de tantos años, yo sigo igual, no he entendido el mensaje, pero esta prédica hay que terminar de escucharla para entender ese mensaje, ¿verdad? La diferencia entre ser discípulo y ser seguidor. O sea, ¿cómo puede uno ser un buen cristiano, pues, en esta época tan compleja y tan difícil que estamos viviendo actualmente? Cambiando la manera de pensar, cómo se mira a uno mismo, ¿verdad? En vez de verse como seguidor o follower, debería de verse como discípulo. Pero bueno, sigamos con esa inspección que yo hice en mi imaginación cuando me trasladé a la época del Señor. Los necesitados eran el otro tipo de followers. Bueno, porque tienen problemas, tienen hambre, crisis en la familia, vacío interior, etcétera. Los necesitados. Encontré los solitarios, ¿verdad? Que necesitan a alguien, están o se sienten solos, no tienen amigos, no tienen vida social, están desmarados. Me encontré también los aprovechados, los que andan en la jugada, ¿verdad? Porque buscan algo concreto para sí, ¿verdad? Entonces, no solo cosas de dinero, sino que, por ejemplo, novio o novia, ¿verdad? Entonces, yo vengo me uno a todos los seguidores de Jesús, ¿verdad? Y entonces yo lo que ando viendo es que como este Mesías tiene cierto poder y yo he visto que hace milagros, entonces tal vez me pueda conseguir un novio o una novia, ¿verdad? O una mujer, ¿verdad? También obviamente lo material, ¿verdad? Los aprovechados. Me encontré y observé que estaban los desesperados. Estos seguidores son aquellos que están en una situación de vida que han caído en un hoyo y no ven el fondo, los que ya probaron de todo y no les ayuda nada y no le encuentran salida ni de satisfacción a nada. Yo también tenía una combinación de interesado y de necesitado, ¿verdad? De desesperado, porque como les he contado tantas veces, pues había destruido mi matrimonio por mi pecado, por supuesto, ¿verdad? Y entonces yo quería que el Señor me devolviera mi matrimonio con mi esposa y mis hijas, ¿verdad? Y a mí y mi esposa ya me había puesto el divorcio, entonces yo estaba desesperado. Era un seguidor como cualquier otro. Ahora, también encontré otro tipo de seguidores, fíjense, y es del que trata la charla, y estos son los discípulos. Discípulos, llegaron a ser, según lo que dice el Nuevo Testamento, hasta 700. De una población de 80,000, ¿verdad? O sea que hay que ver que no cualquiera toma la decisión de ser discípulo. Ahora, encontré en el diccionario que discípulo, ¿qué es ser discípulo? El que se pone voluntariamente bajo la dirección de un maestro. Ese es un discípulo. Se pone porque él quiere que lo dirija a alguien, que lo guíe, o un maestro que lo dirija, ¿verdad? Que le enseñe. En el contexto bíblico, el discípulo es más que un alumno. No se trata de un alumno, se trata de un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado, imitándolo hasta llegar a ser como él. Ese es un discípulo. Pues fíjense que resulta que todos nosotros, ustedes que están ahí y yo, estamos llamados a ser discípulos. Y no es tanto como que yo decido hacerlo, ¿verdad? Sino que Dios quiere que yo sea, que usted sea discípula, que no sea un simple follower, un seguidor más, ¿verdad? Que sea un discípulo. ¿Y a dónde lo confirmo yo esto de que Dios quiere que seamos discípulos? Porque muchos pueden creer, ¿verdad? Que pues sí, es que ser discípulo es mucho compromiso. O sea, mira, yo estoy, no sé, yo sí, yo estoy necesitado, pues, pero cambiar toda mi vida y cambiar las formas como pienso y como vivo, no sé. Y posiblemente usted ahí anda siguiendo a Jesús, ¿verdad? Por todos lados donde aparece, en las asambleas, en todos lados, ¿verdad? Y lo que quiere es algo de él, pero no lo quiere a él.
En Isaías 54:13 dice, todos tus hijos serán discípulos del Señor y será grande la paz de tus hijos. O sea, todos tus hijos serán discípulos del Señor. No hay, yo no encontré categoría de follower ahí en la Biblia o de seguidor. Ese es un término que yo me inventé para comparar qué es lo que está pasando en nuestras vidas y lo que pasaba en la época de Jesús y lo que pasa actualmente, ¿verdad? En Mateo dice, Mateo 28, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. El mismo Señor quiere que todos seamos discípulos. El único requisito es que una vez que lo conoces, lo recibas como Señor y Salvador. Ese es el único requisito. No hay más requisitos. No se trata de que usted sepa hablar, no se trata de que usted tenga una gran fe, no se trata de que usted sea un gran santulón. No, es más, ni siquiera es iniciativa nuestra, es iniciativa de Dios. La invitación, claro, el libre albedrío nos permite que el libre albedrío es un invento del Dios mismo, ¿verdad? Decidir si queremos o no hacerle caso, pues. Pero él no nos da opción, ¿verdad? Dice, todos los pueblos deben de ser mis discípulos. Y hay una gran diferencia, como les he explicado, entre seguidor y discípulo. O sea, el seguidor de repente viene a la asamblea o no viene, ¿verdad? Entonces, depende, si le sale un compromiso, se va al compromiso y dice, ay, la otra semana, ¿verdad? El discípulo está en todas las asambleas. Si ya es servidor, que todo discípulo debería ser servidor, porque es sinónimo para mí, servidor es sinónimo de discípulo, ¿verdad? Entonces, si es servidor, viene todos los terceros días, ¿verdad? Y no cuando le alcance el tiempo, o si tiene ánimo, o si está cansado, o si, no sé, ¿verdad? Hay tantas excusas que uno pone. Yo, hasta que entendí que el Señor me quería discípulo, ¿verdad? Yo estaba entre ceja y ceja que me devolviera la Fátima de mis hijas. Y así me pasó con un montón de otras cosas a través del caminar, que yo pensaba que Dios me debe, no sé por qué pensaba que Dios me debía de responder a mis peticiones, como yo quería, ¿verdad? Y no lo dejaba hacer Dios porque yo era Dios, porque cuando yo quiero que Dios haga algo, o cuando yo quiero que otra persona haga algo, es porque soy superior a esa persona. Y cuando la otra persona quiere que yo haga algo y no quiero, entonces yo me rebelo ante esa persona. Entonces es igual con Dios. Dios es una persona. Entonces Él quiere que haga algo y yo me rebelo, entonces yo no lo tengo como Dios, lo tengo como el Mesías, el Maestro, el Salvador del mundo, pero no mi Salvador. Entonces no hay requisitos, y esa es otra cosa maravillosa, porque no se trata de que tengamos cualidades tal, ¿verdad? No, hombre, es que los hermanos servidores, ¿verdad? El doctor Sea se le ve pues que es un santo varón, ¿verdad? Y entonces, pero yo no, ¿verdad? Si me conocieran, yo, ay, el predicador, Pedro, si supiera cómo soy, ¿verdad? No me estuviera exigiendo. No, si yo no te estoy exigiendo, el Señor está exigiéndote. Tenemos que hacer un gran cambio, mire. ¿Por qué a mitad del año la asamblea se cae en asistentes, ya sea virtual o presencial? ¿Por qué? Porque el ruido mundanal, ¿verdad? El ruido de la vida nos absorbe de tal manera que de repente ya no nos enfriamos en las cosas de Dios, ya no queremos seguir, y solo cuando tenga tiempo, como les decía, ¿verdad? Cuando me convenga, ¿verdad? Cuando esté necesitado, ya Dios me hizo el milagro, entonces, a mí me devolvió la Fátima, pero no a todos les devuelven los matrimonios. A mí me lo devolvió, gloria a Dios, y mis hijas. Y después tuve una tercera. Y aquí estoy después de 30 años para la gloria del Señor. Entonces yo sí entendí, ¿me entendés? Porque si yo me hubiera quedado solo con mi necesidad, como un seguidor cualquier otro, ya no estuviera en las cosas de Dios, hombre. Porque me hubiera salido con la mía. Pero yo le dije, Señor, yo acepto este llamado que le haces a todo el mundo que te conoce y que te tiene como Señor y Salvador. Yo quiero ser discípulo tuyo. Yo quiero aprender de ti.
Yo quiero pegarme contigo. Yo quiero absorber todo lo que tú tienes y toda la enseñanza y todo lo que quieres de mí en esta vida. Como muchos de mis hermanos servidores que yo conozco desde hace tantos años, seguimos al pie del cañón, ¿verdad? Sirviéndole y siendo discípulos. Ahora, ¿qué se necesita para ser discípulo? Porque esto podría ser, digamos, como 4 pasos o evaluación que uno puede hacerse, ¿verdad? ¿Qué necesitas para ser discípulo? Realmente conocerlo e imitarlo. Para ser un buen discípulo, ¿verdad? Conocerlo e imitarlo. Estar dispuesto al sacrificio personal por la causa de Jesús. Usted está dispuesto a pasarse un fin de semana y no dedicárselo a sus hobbies o a su familia o a su trabajo, lo que son workaholics, ¿verdad? Por ir a servir a un retiro. Es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Estoy dispuesto o no estoy dispuesto? ¿Verdad? Las misas, por ejemplo, servir en las misas. Entonces, ¿hasta dónde estoy yo dispuesto al sacrificio personal por la causa de Jesucristo? Cuando yo acepte el Señor el reto y crea en Él y confíe en Él y no le tenga miedo a la conversión, ¿verdad? Entonces voy a ser un discípulo. ¿Qué otra característica? Bueno, amarlo y obedecerlo. Amarlo obedeciéndole y obedecerlo amándolo. Entonces, amarlo obedeciéndole y obedecerlo amándolo. Ahora, yo cuando entendí esto dije, bueno, pero ¿y qué es lo que tengo que obedecer? Dicen que hay no sé cuántas promesas, ¿verdad? Miles de promesas en la Biblia para mí, pero también deben de haber mandatos, no solo los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, cabal, ¿verdad? Toda la Biblia está llena de mandatos de Dios y uno de ellos es ser discípulo. Entonces, yo me propuse leer el manual del fabricante, ¿verdad? El manual de vida, el que me va a guiar en la vida, que es la enseñanza de Jesús y Dios Padre y el Espíritu. Y entonces obedecerlo, mándolo. ¿Qué otra cosa tengo que saber que tengo que dar como buen discípulo? Dar fruto y testimonio ante el mundo. Amar al prójimo, como Dios pues nos ha amado, ¿verdad? Dar fruto y testimonio. Si yo soy un seguidor que no tengo frutos en mi vida, ¿y cuáles son los frutos en mi vida? Los frutos del Espíritu Santo que está en Gálatas. Amor, gozo, paz, amabilidad, bondad, humildad, dominio propio, mansedumbre. O sea, esos son los frutos. No hay que confundirse. Yo, para aprendérmelos de memoria, porque ¿cómo los voy a ejecutar o cómo voy a actuar dando frutos si no sé cuáles son? ¿Verdad? Entonces, me los apunté en un post-it y los pegué en el carro. Entonces, yo iba manejando y me iba repitiendo todos los frutos. Para que, si no, ¿cómo va a obrar el Señor? ¿Verdad? En ignorancia no puede obrar el Espíritu. Entonces, yo tenía que conocerlo, ¿verdad? ¿Y qué otra característica tiene un buen discípulo de Jesús? Y sobre todo en tiempos difíciles, traer a Cristo, fíjate bien, traer seguidores para Cristo, o sea, fans o followers, ¿verdad? Y esos followers, convertirlos en discípulos. Esa es la clave. Esos followers, convertirlos en discípulos. Por eso la charla se llama Discípulos en tiempos difíciles, porque miren, los tiempos son complicados. Nos amenaza la vida y la supervivencia, ¿verdad? Hay efectos negativos en las familias, en la salud mental, en economía, en las relaciones interpersonales y sobre todo en espiritual, ¿no? Miren, para terminar vamos a hacer un ejercicio. Yo no soy un partidario de las teorías apocalípticas, ¿verdad? Porque en la Biblia dice que nadie sabe. Entonces, pero sí hay unas señales del deterioro y sufrimiento de la humanidad graves. A mí me alarman, pues me afligen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacemos un ejercicio con nuestra imaginación, que nos la ha dado Dios, por cierto? Imaginémonos que sí, pues, resulta que sí, estamos en el comienzo del final. Este es el comienzo del fin del mundo, el apocalipsis se nos viene encima, ¿verdad? Es un ejercicio. Ya le dije que yo no creo mucho en eso, porque la Biblia dice que nadie sabe, solo Dios Padre lo sabe. Pero para hacer el ejercicio bien interesante, ¿verdad? Y le voy a hacer 2 preguntas. ¿Verdad? Quiere decir que si es el Apocalipsis, ya viene el Señor en su segunda venida. ¡Ya viene el Señor!
Cristo viene. Amén. Entonces, ¿qué cree que es mejor? ¿Cómo cree que es mejor que Dios lo encuentre a usted hoy que viene? Si esto fuera el Apocalipsis. ¿Cómo puede ser? No puede ser, ¿verdad? Porque solo Dios Padre sabe. Así es que me puede agarrar como ladrón en la noche, dice, que entra en su casa sin avisarle. Pues igual es el Apocalipsis. Si este no es, puede ser. Y si no, me voy yo antes y me muero. Pues. Si no es el Apocalipsis, lo que va a pasar es que una de dos me voy a encontrar con el Señor. ¿Y cómo quisiera yo que me encontrara? Pues, ¿cómo quisiera yo estar cuando me toque el juicio personal? Indiferente a Cristo, tibio con las cosas de Dios, seguidor de Cristo o discípulo de Cristo. ¿Cuál de las tres? Indiferente, seguidor, follower o discípulo. Yo creo que todos van a decir, no hombre, la verdad es que yo quisiera que me encontrara siendo un buen discípulo en épocas difíciles. ¿Verdad? Y la segunda pregunta, contéstesela también usted mismo y al Señor. ¿Qué o quién te impide seguir a Jesús como Él te invita para que seas discípulo? Tienes que descubrir el qué o quién es el que te está impidiendo, porque puede ser algo o alguien, y ese alguien también puede ser tú mismo, ¿verdad? Entonces, yo te pido que reflexiones al respecto, porque el llamado del Señor en esta época, miren, los que estamos aquí ahorita en esta asamblea, estamos aquí, gloria a Dios. Este mensaje quizás es para los que no vienen, ¿verdad? Para los que son medio cometas o los que se han enfriado. Entonces yo les pido, como yo sé que estas charlas las suben al YouTube, ¿verdad? En la comunidad, inviten a las personas a escuchar este mensaje, porque este mensaje es para todo el bautizado en agua, todo aquel que está bautizado en agua, todo cristiano. Tenemos que, por la voluntad de Dios, dejar de ser followers, seguidores, y convertirnos en discípulos de Cristo. Ese es el mensaje. En épocas buenas y malas, en vacas gordas y en vacas flacas, con pandemia o sin pandemia. Porque no vaya a ser que nos encuentre o el Apocalipsis o la muerte y nos vayamos al juicio personal, ¿verdad? Dios me guarde. A mí me tiemblan las canillas de pensar que el Señor me diga, no, aquí no es tu lugar, no te de abajo, ¿verdad? Así es que yo espero que el Señor me diga, y eso honestamente mi petición para Él y mi lucha, ¿verdad? Bienvenido siervo fiel, bienvenido discípulo fiel. Así es que yo te invito pues a que hagas esta reflexión con esta breve charla, pero que a la vez es una charla que a mí me tocó el corazón y me hizo reevaluar mi caminar en el Señor. Así que para la gloria de Dios, vamos a orar entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te alabamos y te exaltamos, porque tú, Señor, eres grande y maravilloso. En el nombre de Jesús, te pido que nos permitas dar ese paso de seguidor a discípulo, que podamos cambiar en nuestro caminar contigo. Todos mis hermanos que están en esta asamblea están siguiéndote y yo estoy seguro que quieren ser discípulos, pero hay unos que no. Pon en mi camino y en mi corazón y en mi mente quiénes son para yo volverlos a invitar, para que agarren fuego nuevamente y dejen de estar tibios y desacoplados, que es lo más seguro. Se sienten desacoplados de la comunidad y de ti. Te ponemos en tus manos nuestro corazón y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos escuchado La Palabra Viva en Radio El Salvador.